Buenos días, buenas tardes, filósofos de la vida. Muchas gracias por estar aquí en el canal. No os olvidéis a suscribiros. Y hoy traemos una reflexión sobre qué es lo que ocurre cuando alguien olvida las enseñanzas que nos produce el dolor. Daniel, ¿qué tal? Nada, Buenas aquí tardes. tomando notas. Tomando notas, tomando aquí café contigo. Sí. Y la verdad que, bueno, los primeros que aprendemos de los vídeos somos nosotros, Sí. porque primero que nos eleva muchísimo el estado de conciencia, el nivel de conciencia, y además nos ayuda a reflexionar sobre cuestiones espirituales Y vitales. y vitales, pero que tienen que ver con el día a día de la persona. Entonces, lo primero que me gustaría reflexionar es sobre el sentido que tiene el dolor. Entonces, las personas normalmente se toman el dolor como una maldición, como algo que les ha ocurrido, como una mala suerte. Puede ser un dolor físico, puede ser un dolor económico, puede ser un dolor emocional, y parece como que el dolor es una maldición que les ha caído, bien porque son malos, porque han hecho algo mal, etc. Entonces, ¿tú qué opinas desde el punto de vista espiritual, filosófico, hermético, del sentido que tiene el dolor? Sí, yo creo que el dolor tiene un sentido iniciático en el sentido de que es una señal. Es decir, tanto el universo como la creación entera responde a una serie de leyes universales y leyes generales. Cuando por algún motivo esas leyes de alguna manera no se cumplen o se ignoran, pues se producen desequilibrios que se manifiestan, por ejemplo, en el dolor. Y eso es una manera muy clara, por ejemplo, en el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Es decir, que si tú el cuerpo, en lugar de cuidarlo, en lugar de mimarlo, etcétera, te dedicas pues a beber alcohol o a fumar, etcétera, pues eso va a generar enfermedad y va a generar dolor físico en este caso, ¿no? Y estas señales además es interesante porque son señales que vienen fundamentalmente del alma, con lo cual saberlas detectar y analizar su origen es fundamental, y al final ese dolor pues es una señal y es una pequeña bendición que de alguna manera nos indica por dónde debemos ir, ¿no? Sí. Entonces, ahí podemos diferenciar, por ejemplo, el dolor físico. Podemos diferenciar varios tipos de dolores. Uno, por ejemplo, es el dolor físico, el que tú comentas, que el cuerpo, haciendo un acto de sacrificio, siente un dolor físico, pero normalmente es consecuencia de un dolor emocional. Entonces, digamos como que el cuerpo nos señala que algo está fallando a nivel psicológico, a nivel del alma. Recuerda que sí, que significa alma, y que, eh, ese fallo a nivel del alma lo que hace es que la persona sienta un dolor porque el cuerpo es como el testigo de lo que le está ocurriendo a ese nivel. Entonces, a ese nivel, ¿qué ocurre si obviamos las enseñanzas que el dolor nos está trayendo? ¿Cuál es la enseñanza en ese caso? La enseñanza es que tenemos que rectificar algo en otro nivel para dejar de sentir el dolor. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Por qué mucha gente no utiliza el cuerpo como un testigo para hacer que el dolor desaparezca? Porque considera que el cuerpo está separado de la parte psicológica. Y entonces lo que le hace es le da un analgésico y el cuerpo deja de ser el testigo. Pero ahí no ha eliminado la causa inicial de por qué se produce el dolor. Sí, porque como tú bien dices, posiblemente ese dolor físico sea consecuencia o tenga origen a un nivel psíquico, a un nivel más trascendente, ¿no? Ahora, sí es importante analizar y notar que posiblemente cuando no aceptamos el dolor o cuando no le prestamos la atención necesaria, además del dolor se produce el sufrimiento, que yo creo que son cosas distintas, ¿no? Sí, el sufrimiento es algo ya más profundo, más a nivel del alma, más a nivel psicológico.
que es un sufrimiento psicológico profundo, pero que no ha llegado, digamos, a materializarse en el cuerpo físico, sino que ¿cómo se materializa? Pues con angustia, con alguna emoción, por ejemplo, el miedo, la culpa, y entonces ese sufrimiento que la persona está viviendo a nivel psicológico, digamos que también le está diciendo que algo debe rectificar en ese aspecto, en el aspecto psicológico. Es muy frecuente que una persona inicie un camino y de repente sienta miedo, se angustie, sienta incluso un dolor físico, pero la persona, como todo buen ser humano, empieza a ser obstinada y no quiere cambiar la dirección que ha tomado, porque normalmente es una dirección ligada al ego. Entonces aparece el sufrimiento, aparece el dolor psicológico, aparece el miedo, aparece la culpa, y entonces la persona, para rectificar, debería observar por qué ha iniciado esa línea o ese camino y por qué le está produciendo ese camino esa angustia, ese miedo, esa emoción negativa. Sí, eso yo creo que es clave. Ahora, hablando de todo esto, sí que es interesante reflexionar, sobre todo en nuestra sociedad actual, cómo toda la tendencia es justamente a ocultar el dolor, no hacerlo manifiesto, tanto el dolor físico como el dolor psicológico. Evidentemente hay casos que es necesario paliar el dolor, evidentemente, ¿no? Pero de alguna manera, más que buscar la curación a un nivel del alma, se busca la curación a un nivel físico paliativo, es decir, se busca la curación a los síntomas, ¿no? Y a nivel psicológico pasa un poco lo mismo, es decir, la deriva de un dolor psicológico pues se puede llevar a ocultar a través de muchas maneras. Se puede llevar a ocultar a través del alcohol, se puede llevar a ocultar a través de las drogas, pero también se puede llevar a ocultar a través de otras medicinas Sí. que en algún caso es necesario porque la dolencia o que la situación así lo requiere, pero bueno, pero que sí, yo insisto en la necesidad de por lo menos de ser consciente del origen Sí. de este dolor. Fíjate cómo funciona, cómo es el mecanismo, que se produce un desequilibrio a nivel psicológico. Ese desequilibrio se produce porque te has salido de tu centro, porque estás haciendo algo que realmente no quieres hacer, porque estás contentando a otro cuando realmente no quieres hacer eso, porque te has olvidado de ti y básicamente estás haciendo cosas para obtener la aprobación de los demás. Entonces, ahí empieza la causa. Ese desequilibrio psicológico genera un sufrimiento, una angustia, un dolor. ¿Cómo se mitiga la angustia? Entonces, digamos que a nivel social se han desarrollado varias formas de mitigar esa angustia que viene por habernos salido de nuestro centro. Entonces, has comentado algunas a nivel físico, que son analgésicos, medicinas. Luego están alcohol, drogas, pero luego hay otras que no están que no son tan aparentes y que te puedo comentar varias. Por ejemplo, lo que llaman en inglés work alcoholic, que son trabajadores incansables que están casi 24 horas trabajando al día. Ahí, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, como no quiero enfrentar a ese desequilibrio interno, lo que voy a hacer es ponerme a trabajar 24 horas para parecer alguien bueno a ojos de la sociedad, y entonces voy a ocupar todo ese tiempo en el cual no me estoy mirando para trabajar, para producir. Entonces se convierte en máquinas de producción. Entonces eso es una adicción. ¿Qué más cosas la gente hace? Se mete en relaciones. Dice, como estar solo me implica cuestionarme por qué estoy haciendo cosas que realmente no quiero hacer, salgo de copas y voy a intentar buscar a alguien
para por lo menos pasar el tiempo. Otra cosa, por ejemplo, gente que está viajando todo el tiempo por el mundo, que se está haciendo, o sea, que llegan las vacaciones, viajes constantes por todo el mundo. En lugar de a lo mejor dedicarle un tiempo, una hora o un día a reflexionar sobre por qué están haciendo lo que están haciendo. Sí, es interesante. Yo, mira, el otro día hablando con una mujer especialista en teatro griego de una gran sabiduría, ella me contaba cómo en Grecia, en la antigua Grecia, cerca de los lugares de sanación había un teatro. ¿Por qué? Porque el teatro griego no era una diversión. El teatro griego era un acto sagrado en donde lo que se buscaba, una de las cosas que se buscaba era la sanación del alma, para luego poder sanar el cuerpo. A mí me pareció tremendamente sugerente, ¿no? Este tema, que yo creo que se repite también en otras civilizaciones antiguas, ¿no? Muchas veces hablamos de progreso, pero en realidad, ¿qué es el progreso? A lo mejor tenemos un progreso tecnológico extraordinario, pero tenemos un retroceso en los temas más vitales y más fundamentales, ¿no? Que es el reconocimiento del alma y de muchos temas vitales que son fundamentales en nuestra existencia, ¿no? Sí, es curioso cómo toda la energía de los últimos 3 siglos se ha puesto a desarrollar mecanismos tecnológicos para facilitarnos la vida. Pero, curiosamente, eso no nos ha hecho más felices. Y ayer estuve viendo un vídeo donde voluntariamente encierran a 2 personas y les daban X dinero por cada día que estuvieran encerrados. Les encierran en un cuarto como este que estamos, y están el tiempo, cada día les daban $10.000 por estar ahí, básicamente. Y entonces, de vez en cuando, no tenían nada, básicamente. Era una cama, un baño y poco más. Entonces se aburrían muchísimo. Y entonces les decían, te doy $30.000, pero te voy a dar una televisión con videojuegos, entonces, muchas cosas para que entretuvieran su tiempo. Y se hace el estudio y, curiosamente, cuando más discuten, cuando menos dialogan, cuando más fricción aparece, es cuanto más cosas tenían llenas en el lugar. Increíble. Y esto es una metáfora de la vida actual, que es que las personas están llenas de cosas materiales, pero, digamos, el nivel de insatisfacción es mucho mayor que cuando les faltaban muchas cosas que no necesitan en este momento. Es increíble, sí, me parece interesantísimo. Sí. Bueno, y eso lo ves tú en muchas poblaciones que no tienen nada y son felices porque tienen una vida sencilla, Sí. Y una cercanía humana totalmente envidiable, ¿no? Yo creo que es algo que nos debe hacer reflexionar sobre la sociedad que estamos construyendo, ¿no? Sí, porque básicamente el objetivo es el objetivo científico es la cantidad, pero no la calidad. Entonces, ahora digamos que el paso, que lo que te da la felicidad realmente es la calidad del momento en el que vives, la calidad del diálogo, la calidad de lo que comes. Entonces, digamos como que hasta ahora ha sido una sociedad en los últimos años, en el último siglo, los últimos 2-3 siglos, basada en la búsqueda de la cantidad. Y ahí, tú que eres cabalista, hay claramente un desequilibrio del árbol hacia el eje de la estructura, en lo que es en general. Con lo cual, de alguna manera, la sociedad está escorada hacia de alguna forma, lo que dices tú, la cuantificación, el proceso, lo estructurado, etcétera, dejando lo cualitativo, ¿no? Ese es un tema que yo muchas veces me pregunto, y quizás eso venga de un término que no sé si tú estás de acuerdo, que se acuñó en el siglo XVIII y que de alguna manera permea toda la sociedad occidental,
es el término de utilidad, es decir, que todo lo útil es lo bueno, ¿no? Y en mal interpretado la utilidad, la única manera de contabilizar la utilidad es mediante la cuantificación. Y de hecho, no deja de ser baladí, que vivimos en una época en que todo se tiene que cuantificar. Pero lo más paradójico de todo es que lo más importante de nuestra vida, y pensarlo, lo más importante, que es el amor, es imposible de cuantificar. Sí. En el árbol de la vida yo creo que más que hacia el lado izquierdo, que hay una parte, es más, se está formando la sociedad en torno a la imagen, que son las 4 séfiras que están en la parte de abajo del árbol. Entonces es Malkut, que es el culto al cuerpo, la imagen, que es Yesod, que se ha desarrollado de una manera impresionante, y ahora con las redes sociales ya no te digo nada. Entonces las personas están, digamos, crean su identidad, creen que son la imagen que ponen en las redes sociales. Y luego a nivel de Hot es todo el desarrollo académico y de datos y de internet. Y luego a nivel de Netza, todas las diversiones, entretenimientos, espectáculos, deportes, juegos de riesgo, videojuegos. Entonces, básicamente, la sociedad se está desarrollando de una manera impresionante alrededor de la imagen, alrededor de Yesod. Y entonces el paso siguiente, que es ir hacia el ser, hacia Tiferet. Entonces, siguiendo con el contexto del vídeo, ¿qué es lo que ocurre? El dolor, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, se produce por este exceso de poner interés y energía en la imagen. Interesante. Y la rectificación consiste en quitar la energía de donde no es importante y ponerla donde es importante. ¿Dónde es importante? A nivel del ser. Es decir, a nivel de la reflexión de cuál es tu esencia, qué es lo que la vida espera de ti. ¿Por qué para mí es tan importante la imagen que otros tengan de mí? ¿Qué está en juego cuando me critican? ¿Qué está en juego cuando me expongo? ¿Vale? Y al final está en juego la imagen de la persona. Me parece súper interesante. Y al final la energía es poner la atención, es decir, al final, ¿dónde ponemos la atención nosotros? Sí. Eso es súper importante, porque la atención ya supone un foco de energía, Sí. de nuestra energía. Si focalizamos nuestra vida, como tú bien dices, en la imagen, pues seguramente tendremos una vida llena de insatisfacciones, ¿no? Dicen que donde pones la atención pones la energía y en eso te conviertes. Entonces, si tú pones la atención básicamente en tu imagen, te conviertes en un esclavo de la imagen. Porque, y esto le pasa a muchísimas actrices, hay una película que la recomiendo que es El crepúsculo de los dioses, y se ve la decadencia psicológica de una estrella de Hollywood. Sí, la he visto. La has visto, es una película magnífica. Y entonces se ve la decadencia de esta persona que básicamente sigue viviendo de la imagen y de lo que había conseguido 20 años atrás como una actriz importante. Y entonces, como dejó de tener valor como actriz, lo que hizo fue encerrarse en una mansión y no salía para no ver que ya no era la chica o la modelo o la chica guapa que todo el mundo admiraba, sino que básicamente se había convertido en una desconocida. Y eso para ella le causaba un dolor tan extremo que llegó a recluirse en una mansión para no ver la realidad. Le pasó a Elvis Presley también, durante una época. Sí, sí. Al final vives en un espejismo, lo hablábamos en otro vídeo que hemos hecho sobre el ego. Sí. Pero a mí me parece un tema fundamental, sobre todo ahora que vivimos en torno a la imagen. Sí, entonces una tarea que le podemos decir a nuestros amigos filósofos es que apunten la cantidad de tiempo que le dedican a su imagen, que sería el ego.
y la cantidad de tiempo que le dedican al ser, que sería buscar cuál es su esencia, buscar cuáles son sus talentos, qué es lo que la vida espera de vosotros y cuánto tiempo le dedicáis a poner eso en el mundo, en lugar de básicamente vivir cuánto tiempo le dedicáis a la imagen, que ahí está el maquillaje, ahí está todo lo que se pone en las redes sociales, en cada red social, cómo te presentas en el mundo, la forma en cómo te presentas. Si, por ejemplo, pones un exceso de energía en la forma en cómo te presentas en lugar de en el fondo. De hecho, este canal tenemos, Daniel y yo, digamos, profundas reflexiones y lo más importante es la calidad del contenido que damos para ayudar a que la gente eleve el estado de conciencia. Luego, la imagen, pues, es la que es. Lo grabamos con un teléfono móvil y le dedicamos poco tiempo a la imagen. al tema de la imagen. Pero fíjate, hemos empezado este vídeo hablando del dolor y es interesante reflexionar acerca del dolor que genera este mundo centrado en las imágenes. Sí. Que está generando un dolor psicológico profundo y que además está generando también lo hablábamos también en otro vídeo, en el que toda la vida se articula en torno a imágenes que no solamente cambian, porque Sí. las imágenes cambian constantemente, sino que además son efímeras, son Sí. superficiales, son irreales, ¿no? Y cómo esas imágenes jalonan toda nuestra vida. Sí. Es una reflexión interesante, ¿no? Es interesante ver cómo de alguna manera seguimos estas imágenes, no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo, Sí. ¿no? Tú estabas reflexionando con un amigo el otro día. Tú piensas que hoy en día, o sea, antes, sobre todo a nivel de conocer a gente o a nivel de hacer una vida sencilla, y una vida sencilla pero plena, que es una chica conoce a un chico del pueblo de al lado, se conocen, tienen una casa modesta, van poco a poco pues creando un hogar y al final tienen una familia para toda la vida. Tú ahora piensas que una chica de 18 o 19 años se abre una cuenta en Instagram y tiene seguidores de todo el mundo. En un momento igual tiene 20.000, 30.000, 40.000 seguidores. Y si es una chica muy guapa, igual tiene muchísimos seguidores. Entonces, esa chica ya no va a ver, y es todo por la imagen, no va a ver a la persona que vive, imagínate que nace en un pueblo de Argentina, no va a ver al chico posible del pueblo de al lado como un posible candidato, porque se ha creado un imaginario donde va a pensar que un magnate ruso, por ejemplo, que le ha hecho like en Instagram, va a ir un día con un avión y va a quedar con ella. Y lo mismo ocurre con todos los chicos que empiezan a seguir a un montón de modelos porque piensan que esa chica es alcanzable, pero en realidad no lo es. Y entonces ahí es básicamente un juego de imágenes donde la persona se imagina que va a poder tener acceso a una serie de personas que son irreales, que no son, que están viviendo. Una cosa es lo que ponen en la foto y otra cosa luego es su vida. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que a nivel psicológico, esa persona ya se ha creado esa fantasía. Entonces, le va a costar mucho más al chico del pueblo de al lado desmontar esa fantasía que la chica con 100.000 seguidores en Instagram se ha creado. Efectivamente. Es lo que decía yo también en otro vídeo y la verdad, perdona que me repita, los vínculos que hablaba Giordano Bruno. Sí. Y ahí está la clave de la civilización occidental. Sí. De la actual civilización, no, creo que no solo occidental, sino de la civilización de todo el mundo, ¿no? Pero de todas maneras, y hablando también desde un punto de vista espiritual, el mundo es perfecto, porque todo está en su justo lugar. Exacto. Cada generación, digamos, como que tiene un reto, ¿no? Entonces, nuestra generación, la generación de nuestros padres, pues básicamente era una generación que había estado en una guerra o una generación de la posguerra, una generación de la escasez,
y quizá nuestra generación vivió la abundancia posterior a eso. Entonces ahí, digamos que nuestra generación se hizo como más débil, más blanda, y ahí se produjo un desequilibrio, sobre todo en la parte masculina. Y ahora el reto que tiene la generación actual es el tema de las redes sociales y de la imagen virtual. Entonces, a ver cómo lo van a solventar. Al final, cómo se solventa, digamos, el desequilibrio a nivel virtual es básicamente volviendo a lo real, volviendo al físico o meditando, dándote cuenta de que eso básicamente es una imagen que no es real. Así que este es este es el reto que tiene la generación de los chavales de 20 y de 30 años. Un reto difícil, ¿no? Un reto difícil porque es increíble ver a los chicos que están todo el día enganchados a... No, no solamente los chicos, Sí. todos nosotros al final, ¿no? Por la calle, al final estamos inundándonos de imágenes que no son reales sin darnos cuenta que la realidad está delante de nosotros, ¿no? Sí, Se está creando, pues eso, un mundo paralelo. sí. Pero bueno, yo creo que eso es contenido para otro vídeo. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, filósofos de la vida. Espero que este contenido os guste, os ayude a reflexionar. Podéis poner en los comentarios qué temas queréis que tratemos. Tenemos un montón de temas, esto no nos faltan. Pero si tenéis alguno en concreto interesante que queréis que tratemos, con mucho gusto lo tratamos en un vídeo. Y cualquier sugerencia, nosotros somos escritores. Somos escritores de espiritualidad, lo que pasa es que utilizamos diferentes escenarios para transmitir la espiritualidad. Y también organizamos seminarios, damos conferencias, así que lo que necesitéis aquí estamos. Y recordar que no es lo que haces, sino cómo lo haces. ¿Cómo lo haces? Así que, bueno, muchas gracias, Daniel, un placer como siempre. Gracias a ti. Y espero que os haya gustado.